Saldívar, buenos días. Ministro, buen día. Te soy honesto, me saltó mucho leerte esta mañana en Milenio usando el término golpe de Estado técnico. Sí, que nosotros lo hemos cuestionado como concepto, ¿no? Como concepto de análisis, cuando dije, es que son técnicas golpistas. ¿Quién va a dar un golpe en este momento? ¿Quién? ¿Y la oposición? Bueno, la oposición busca... El PRI, Alejandro Moreno Alito va a dar un golpe de Estado técnico en este momento. La oposición y Sí. quienes acompañaron a la oposición disque de la sociedad civil, pues claramente que eso es lo que están buscando. Si nosotros vemos sus intervenciones en prensa, vemos sus artículos, vemos incluso lo que han manifestado quienes antes estuvieron en el INE, queda muy claro. ¿Por qué? Eso está muy bien, Arturo, Sí. y están en todo su derecho de pedir la segunda crucifixión de Cristo, si eso quisieran, Sí. ¿no? De ahí a que en este momento tengan fuerza Bueno, a ver. para algo vamos. y más para un golpe de Estado técnico. ¿Qué se entiende por un golpe de Estado técnico? En este caso, ¿por qué que esta eventualidad remota, pero que no hay que perder de vista, sería un golpe de Estado en sentido técnico? Porque sería a través de criterios de un tribunal cambiar el sentido de la Constitución y los precedentes para alterar el resultado de la votación. ¿Y por qué lo digo en este sentido? Porque hay algunas cosas que hay que tomar en cuenta que me parece que se están perdiendo de vista, y yo lo digo hoy en mi artículo de Milenio. En primer lugar, hay que entender que todas las democracias en donde hay representación proporcional tienen sistemas electorales. Los sistemas electorales son fórmulas establecidas en el orden jurídico de los diferentes estados para establecer la manera en que se van a distribuir los votos en el Parlamento, sobre todo en el Congreso, en el Poder Legislativo, una vez pasada una elección. Y estas fórmulas rara vez coinciden de manera idéntica con el voto efectivamente obtenido, el porcentaje de votos, con el porcentaje en el Congreso o en el Poder Legislativo. Por ejemplo, recientemente en Reino Unido, Partido Laboralista obtuvo el 34% de los votos. Con ese 34% va a tener el 64% del Parlamento, 30 puntos porcentuales más. Reino Unido. ¿Por qué? Porque así lo establecen sus reglas. Aquí en México hemos ensayado diferentes reglas a través del tiempo para la distribución de la representación proporcional. Las vigentes son de 1996, que se refiere que el 8% como límite de sobrerepresentación aplica a los partidos políticos, no a las coaliciones. En 2000 y en 2007 se reforma la Constitución, se reforman coaliciones y se deja intocado. Y es lógico porque a los partidos no les convendría estar coaligados con otra regla. Perdón, Manuel. A ver, perdón. No, perdón, interrupción. Es que llega un comunicado de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México sobre el caso de Carlos Ahumada. Leo la parte sustancial. Dice, personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México notificó hoy a Carlos Agustín N. Ahumada una invitación para que se presente voluntariamente ante el juez de ejecución con la finalidad de conducirlo al cumplimiento de la pena que le resta por compurgar en un centro penitenciario de la Ciudad de México. Dicha persona, Carlos Ahumada, señaló que va a comparecer voluntariamente el día de hoy a la 1 de la tarde ante la autoridad judicial. Agentes de la Policía de Investigación adscritos a la Dirección General de Supervisión y Seguimiento de Ordenamientos Judiciales de la Coordinación General de Acusación, Procedimiento y Enjuiciamiento se trasladaron al hangar de la Fiscalía para informar a Carlos Ahumada sobre este documento. Dice el siguiente párrafo. Dicha persona se sustrajo de la acción de la justicia y aún debe cumplir 1 año, 10 meses, 23 días de internamiento, así como cubrir la reparación del daño que asciende a cerca de 30 millones de pesos por la sentencia condenatoria que le fue impuesta por su responsabilidad penal en el delito de fraude genérico. Es falso, dice este comunicado, es falso que Carlos Agustín Ahumada Kurtz haya compurgado por completo la pena que le fue impuesta por una autoridad judicial. Si no compurgó por completo la pena, ¿por qué salió de la cárcel en mayo del 2007? Con 3 años y 1 mes, una cosa así, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién falló? ¿Qué autoridad falló?
Él salió, vivió todavía en Y México seguramente 4 o por 5 disposición años. de un juez, ministro, porque no puede haber sido por su voluntad propia. No conozco el caso. No, de acuerdo, No pero ¿quién le conozco el autoriza la caso. salida de un Pues en principio tendría que ser un juez, Sí. ¿no? Y ahora resulta que ese juez lo sacó de la cárcel antes de tiempo, en el 2007, y 17 años después la autoridad le dice, espérese señor, todavía le falta estar en la cárcel un año, ¿qué? ¿2 meses? ¿Un año? Un año, sí, un año Y además 2 meses. nos debe 30 millones de pesos que no se los debía desde el 2007. Correcto. Deuda vigente. ¿Y esos 30 millones es la cantidad que debía o son 30 millones más intereses? Las intereses, actualizaciones. daños, Actualizaciones, cosas. recargos de 17 años, en fin. Pero bueno, perdón Arturo. Perdón. Regresando a nuestro tema, mi pregunta es la siguiente, y entiendo tu argumento. Y además, es un término que a nosotros, te lo digo, a nosotros nos lastima. Nosotros, por hacer las crónicas de lo que ocurría en los hospitales durante la pandemia, nos dijeron golpistas. Nos acusaron, dijeron el sicariato mediático, es un intento de golpe blando. Se usa con una enorme facilidad este gobierno, ese término. Mi pregunta es, tú tienes una interpretación de cómo se debe calcular la representación proporcional. Hay otros, muy en especial el ex consejero Ciro Murayama, hoy Héctor Aguilar Camín, también en las mismas páginas de Milenio. Abrazo a los queridos Panchos González por la pluralidad, por los buenos debates que se dan en las páginas de Milenio. Pero Héctor Aguilar, Ciro Murayama tienen otra interpretación de cómo se debe calcular. Yo digo, ¿cuál es el problema si el 23 de agosto, un día de agosto, fecha máxima, el INE, que es la autoridad, presentará ese cálculo, la autoridad? Y si hay una inconformidad, los inconformes podrán recurrir a la otra autoridad que tenemos, que es el Tribunal Electoral. ¿Dónde está el golpe de Estado técnico, Arturo? A ver, Sí. yo cuando estoy usando en este momento, que además es la segunda vez que lo uso en esta mesa, golpe de Estado técnico lo uso con mucha responsabilidad y entendiendo esto desde un punto de vista técnico, académico, conceptual. No lo estoy usando a la ligera, yo no le llamo golpe de Estado a cualquier cosa. Las interpretaciones distintas, sí, claro, después de que fueron apabullados en las elecciones, lo único que queda es tratar de presionar, y se está tratando de presionar, sobre todo al tribunal, para que cambie una interpretación. En 2018, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, que estaban en el INE, cambiaron la regla, y el Tribunal Electoral, a propósito de la distribución en el Estado de México, volvió a la regla de que la sobrerepresentación, el 8%, aplica a partidos, no a coaliciones. En 2021 el tribunal volvió a insistir en esta interpretación. Entonces, cada quien puede tener la interpretación que quiera. Perdón que te interrumpa, Arturo. Dice, están tratando de presionar. Sí. Están tratando de presionar con artículos en Milenio, con entrevistas en Grupo Fórmula y en otros. Y con Pues otras está cosas, bien, pues, y con otras ¿con cosas, qué otra cosa? con otras presiones que están haciendo a los magistrados específicamente. Por ejemplo, una manifestación de magistrados y jueces federales, que fue algunos días pasados, no sé si fue el viernes, incluso dijeron, vamos a tumbar la mayoría calificada de Morena. Magistrados y jueces. Sí, el Poder Judicial Federal, del cual forma parte el Tribunal Electoral. Hay analistas, pseudoprofesores, diciendo, vamos a presionar al Tribunal Electoral porque 3 magistrados serán los culpables de que... Entonces, sí hay esta intención. Aguanten un poco la presión. Y la van a aguantar, ¿Cuál es pero vale la pena poner la luz en quienes quieren engañar a la opinión pública, diciendo que se quiere agandallar el gobierno. Arturo, ¿quiénes tienen una interpretación? Ellos podrán decir, de alguna manera lo dicen, que tu interpretación también es un engaño. A ver. No, mi interpretación no es engaño, es la que se ha aplicado desde 96. Bueno, ellos tienen también su lectura y hacen su interpretación y le expresan, Héctor Aguilar Camín le expresa en las mismas páginas que tú hoy. Héctor Aguilar Camín ya perdió mucha autoridad moral. Vas a ver todo lo que ha dicho en los últimos meses. Esto no es una cosa de Volvemos. Quedamos, Arturo, estábamos discutiendo y sonó la campana. Pues justamente el tema, Ciro, que no es un tema de interpretación que puede ser discutible o opinable. Es el tema de ser consistente
con los precedentes, con la doctrina del tribunal. Si hoy los magistrados cambiaran esa doctrina una vez que acabó el juego, esto se llama un lawfare, un golpe de Estado técnico. ¿Por qué? Porque el partido se llevó a cabo con las reglas que venían desde 96. Si se quieren cambiar las reglas, pues que se modifique la Constitución y cambiemos las reglas del juego. Pero mientras estas reglas estén, que se han interpretado de manera ininterrumpida y que además pusieron el PRI y el PAN, también hay que decirlo, quienes hoy están en oposición son los que crearon este sistema electoral. Arturo, una interpretación distinta de un juez sería un golpe de Estado soft. En un caso técnico. como este, cuando lo que implica es cambiar el sentido de la voluntad de una elección, por supuesto que sí, sobre todo cuando tenemos una interpretación consistente de mucho tiempo. Hay personas que tienen otra interpretación y la han expresado. Sí, pero de esas personas, por ejemplo, quienes la han expresado cuando fueron consejeros del INE, el tribunal revocó esa interpretación de ellos. La doctrina del Tribunal Electoral ha sido consistente en ese sentido desde que se estableció este Entonces, sistema. según tu interpretación, ¿es correcto, aproximado el cálculo que hizo el gobierno del presidente López Obrador 1 o 2 días después de la elección, de que a Morena y aliados les corresponderá algo así como el 74% de las posiciones en Cámara de Diputados y en el Senado? Desde el día de la elección, la presidenta del INE dio a conocer las proyecciones y eran esas, eran que había mayoría calificada en la Cámara de Diputados y prácticamente. Sí, cierto. Sí, Sí, conteo tienes rápido razón, y prácticamente en la Cámara Sí. de Senadores, que entiendo que faltarían dos senadores, perdón, y además, pues también la mayoría de los congresos, con lo cual obviamente la coalición de Sigamos Haciendo Historia, pues tiene un mandato popular para poder modificar la Constitución. Bueno, pues lo veremos. Invitamos, si quieren venir, en los próximos días a Héctor Aguilar Camín, a Ciro Murayama, que han sido dos de las voces que se han expresado, creo que con más consistencia, lo han hecho en varias ocasiones, pues después de la elección sobre el tema. Si quieren venir, exponer su punto de vista, que seguramente será contrario al que tú expones aquí, bienvenidos los dos. Tenemos instituciones, el INE, como dicen ustedes, los juristas, se pronunciará en algún día de agosto. Sí. Y ante ese pronunciamiento, los inconformes pueden recurrir A la Sala Poder Superior Judicial, del Tribunal Electoral. En este caso es la Sala Superior del Tribunal Federal Electoral y ya. Así es. ¿Ya? Y Esperemos si que así presionan a un magistrado con un artículo, con una movilización, pues, ¿cuántas no te han presionado a ti, Arturo? ¿De cuántas no te han presionado a ti en los últimos 6 meses? Yo estoy convencido de que las magistradas y los magistrados del Tribunal Electoral van a ser consistentes, pero sí hay que señalar este movimiento que se está haciendo en diversos lados de tratar de presionar un cambio que vendría, reitero, a cambiar las reglas del juego una vez que acabó el partido, que me parece totalmente indebido. Si las reglas no satisfacen, pues vamos a cambiarlas, a dialogar y a cambiar el sistema electoral, pero hasta hoy este es el sistema que tenemos.